Todo comenzó con una risa. No del tipo alegre, no del tipo humano, sino una fría onda metálica que zumbó a través de 1000 lenguas alienígenas, a través de 1000 sistemas solares, durante la gran asamblea del Consejo Galáctico. Se rieron de la especie primitiva del tercer planeta de una estrella menor. Se rieron de la Tierra. Que sirvan, dijo el alto guardián Celteric del dominio Barn, sus 4 ojos brillantes girando con una arrogancia sincronizada. Tienen músculo, no mente. Un murmullo de acuerdo recorrió la cámara del Consejo, con cientos de especies alienígenas, cada una más arrogante que la anterior. Todos asintieron, algunos chasqueando sus mandíbulas, otros ondulando sus tentáculos en señal de afirmación. La Tierra. La canica azul de los salvajes finalmente había sido descubierta, observada durante décadas, descartada y ahora, aprobada para la servidumbre galáctica. Voto unánime. No vieron lo que se avecinaba. Subestimaron una cosa, lo que significaba ser humano. En aquel entonces, la Tierra ni siquiera sabía que había sido sometida a votación. Los humanos estaban ocupados luchando entre ellos, como de costumbre. Tonterías políticas, codicia, puntos de inflexión climáticos, guerras en rincones del mundo que el resto pretendía ignorar. Pero un día, todo cambió. Una grieta se abrió en el cielo sobre Nueva Delhi. No fue sutil. Se desgarró con fuego azul y un trueno que silenció la ciudad. Momentos después, docenas más se abrieron en el mundo, en Río, Tokio, Lagos, Moscú, Nueva York. El cielo parecía un espejo roto, y de cada fragmento surgieron naves, de un diseño alienígena liso, brillando como obsidiana y hueso. No atacaron. No al principio. Ofrecieron un mensaje, transmitido en todos los idiomas, de alguna manera ya traducido. Ahora están bajo la tutela del dominio galáctico. La resistencia es improductiva. El cumplimiento garantizará la supervivencia. Luego vinieron los implantes, los collares, los campos de trabajo. Se llevaron primero a los fuertes, granjeros, soldados, constructores, mineros. El resto fue etiquetado para su uso posterior. Pero los humanos no son ganado. Somos lobos con piel de cordero. Empezó poco a poco. Un técnico en Berlín descubrió cómo desactivar una conexión neural usando nada más que un microondas y un viejo teléfono Nokia. Un granjero en Brasil mató a su supervisor alienígena usando caña de azúcar afilada. Un exeal de la Marina en Detroit secuestró una nave de desembarco con 3 barras de C4 y un jeep oxidado. La chispa prendió. En un año, la resistencia tenía un nombre: el ajuste de cuentas. Y quien la lideraba no era un político, ni un general, ni siquiera un científico. Era un hombre que solía fregar los suelos en un edificio del gobierno. Jared Cole. Lo llamaban el fantasma porque cada vez que los alienígenas pensaban que lo habían matado, regresaba el doble de letal. Unió a pandillas, soldados, hackers, incluso a maestras de escuela, a cualquiera que hubiera perdido algo con el nuevo orden. El primer gran golpe ocurrió en órbita. Los alienígenas habían construido una prisión flotante sobre la atmósfera de la Tierra, la cuna. Miles de humanos hacinados en celdas como animales. Decían que era un centro de reeducación. Jared decía que era un matadero. El ajuste de cuentas secuestró un dron de carga, se deslizó en órbita sin ser detectado y voló la cuna en pedazos con antimateria robada. 8.000 humanos liberados. El Consejo Galáctico no se rió ese día. Entraron en pánico, porque los humanos no estaban muriendo. Se estaban adaptando más rápido que cualquier especie que hubieran esclavizado antes. Tenemos un problema, siseó el guardián Celteric a través de un canal privado. Su arrogancia se transformaba en algo inusual. Miedo. El Consejo comenzó a enviar más fuerzas. Escuadrones de la muerte de élite, guerreros psíquicos, biobestias. Pero los humanos, nosotros simplemente nos volvimos más salvajes. Cada invasión fallida convirtió a la Tierra en una forja, afilando a los humanos hasta convertirlos en sus propios monstruos. Y ahora, 5 años después, la marea había cambiado. Naves del dominio Barn colgaban en la órbita de la Tierra, dañadas, lisiadas, y transmitiendo un mensaje desesperado: nos rendimos. Solicitamos los términos
Demasiado tarde. Jared estaba de pie en las ruinas de lo que solía ser Ginebra, mirando una transmisión en vivo del consejo. Su rostro estaba lleno de cicatrices, su barba enmarañada, sus ojos como pedernal. A su alrededor, los humanos vitoreaban, armados con armas alienígenas y una furia nacida en la tierra. Todos votaron por esclavizarnos, dijo, con voz baja y amarga. Ahora suplican. Y no sonrió. Solo susurró. Que se arrastren. El mensaje oficial del Consejo Galáctico era claro: rendición incondicional. Pero la Tierra había aprendido algo en esos 5 años de sangre y fuego. Las palabras eran baratas, y los alienígenas mentían igual que los hombres. Jared Cole no se apresuró. Los hizo esperar. Se paró en el balcón del antiguo edificio de la ONU, ahora solo un esqueleto de acero y ceniza, con su largo abrigo ondeando en el viento nuclear que todavía susurraba a través de las grietas de las ciudades caídas. La bandera del ajuste de cuentas, un paño negro con un planeta dorado y agrietado, colgaba detrás de él. A su alrededor estaban los líderes del nuevo mundo de la Tierra. Excriminales, científicos renegados, soldados convertidos en rebeldes y algunos de los pocos alienígenas que habían cambiado de bando cuando se dieron cuenta de que los humanos no podían ser quebrantados. Uno de ellos dio un paso adelante. Un antiguo amo de esclavos, un reptiliano llamado Esrabes. Una vez gobernó a cientos de prisioneros humanos. Ahora llevaba sus propias cadenas y solo hablaba cuando se le dirigía la palabra. Ofrecerán tecnología, graznó Esrabes. Medicina, energía. Te darán todo lo que una vez acapararon. Todo lo que quieren es paz. Jared no parpadeó. Y cuando se fortalezcan de nuevo, ¿qué pasará entonces? Esrabes no dijo nada. Ya sabía la respuesta. Todos la sabían. No se perdona a quienes votaron por esclavizar a tus hijos. La superficie de la tierra todavía estaba marcada por cicatrices. Ciudades reconstruidas con chatarra alienígena, poblaciones enteras desaparecidas, algunas todavía atrapadas en pozos de trabajo fuera del mundo. Pero el corazón de la humanidad, lo que evitó que muriera, era más fuerte que nunca. Inquebrantable. De vuelta en órbita, la nave insignia del Consejo esperaba. La eminencia del orden, una aguja plateada del tamaño de Manhattan, flotaba bajo una bandera blanca. Docenas de naves diplomáticas estaban a su lado. Escudos bajos, vulnerables, suplicantes. Jared ordenó a la flota que se mantuviera a la espera. Recordémosles cómo es una rendición. Subió a bordo de la ballena de hierro, el primer buque de guerra que la Tierra había construido con tecnología alienígena robada. No era bonita. Bordes ásperos, cableado expuesto, propulsores de un rojo furioso. Pero funcionaba, y golpeaba más fuerte que cualquier otra cosa en la galaxia. Cuando llegaron, los representantes del Consejo ya estaban postrados, literalmente. Docenas de especies se alineaban en la sala del trono de la eminencia, arrodilladas sobre piernas temblorosas o colas enroscadas. Hoy no había túnicas reales, ni ojos brillantes de superioridad. Solo miedo, de ese tipo agudo y amargo que los humanos conocían demasiado bien. Un bot traductor zumbó: estimados humanos de la Tierra. Jared lo interrumpió con un gesto de la mano. No se sentó en la silla que habían preparado. Se quedó de pie, con los brazos cruzados. Sabían que éramos inteligentes, comenzó, su voz tranquila pero cortante. Nos estudiaron, nos observaron, y aún así pensaron que la esclavitud era su derecho. Silencio. Una consejera de los vientos azules, una especie aviar con plumas de zafiro, dio un paso adelante. Subestimamos la volatilidad emocional de su especie, dijo, con voz temblorosa. Los vimos como útiles, no como iguales. ¿Útiles?, repitió Jared con frialdad. ¿Así llamaste a mi hermana antes de que la mataran a trabajar extrayendo rocas de plasma en Aeris Prime? La mujer pájaro inclinó la cabeza, y algo dentro de Jared casi se ablandó. Pero entonces recordó el olor de las ciudades en llamas, el sonido de los niños llorando mientras eran arrastrados a naves alienígenas, el sabor de la sangre en los búnkeres subterráneos. Un diplomático del colectivo Delis levantó una mano. No nos queda ejército.
La Tierra controla la mitad de las rutas orbitales en el sector 9. Han ganado. Los ojos de Jared se entrecerraron. No, dijo. Ni siquiera hemos empezado. Se giró y miró al general Thompson, su segundo al mando, un exmarine con un brazo mecánico y nada que perder. Dile a la flota que confisque todas las naves del Consejo que aún operan en los sistemas estelares de la Tierra. Confisquen sus núcleos, desmantelen sus motores. ¿Y si se resisten? No terminó. Thompson sonrió. Sí, señor. La cámara del Consejo estalló en murmullos, algunos suplicantes, otros furiosos. No pueden. Nos rendimos. Les dimos la paz. Jared alzó la voz por encima de todos ellos. Nos dieron un cementerio. Y con eso, se dio la vuelta y se marchó, sus botas resonando en el suelo que una vez perteneció a los esclavistas. De vuelta en la tierra, la gente no quería un tratado. Quería justicia. Quería retribución. Y Jared, él quería algo peor. No destruir al Consejo. No, él quería hacerlos vivir bajo el mismo miedo que una vez impusieron a los humanos. Convertirlos en lo que ellos hicieron de la tierra. Hacerlos recordar. Los días que siguieron no estuvieron llenos de desfiles ni de conversaciones de paz. Estuvieron llenos de órdenes. La órbita de la Tierra se convirtió en un desguace de naves rendidas, desmanteladas, vaciadas y arrastradas a los muelles lunares para ser desarmadas. Lo que no se podía salvar se reutilizaba como monumentos de guerra flotantes, recordatorios de lo cerca que estuvo la humanidad de la extinción y lo que costó sobrevivir. Los miembros del Consejo Galáctico, una vez soberanos majestuosos de sistemas estelares enteros, ahora esperaban en celdas de hierro, búnkeres subterráneos o tanques de estasis reforzados. No eran torturados. No, Jared se negaba a permitir que los humanos se convirtieran en monstruos. Pero se aseguró de que se sintieran impotentes, de la misma manera que la Tierra se sintió una vez, cuando los collares alienígenas quemaban la nuca de los niños. Jared pasaba las noches en el centro de mando bajo el monte Elgón, uno de los pocos lugares que los ataques orbitales nunca habían tocado. La montaña se había convertido en el centro neurálgico de la Tierra, una ciudad de túneles subterráneos, laboratorios, salas de guerra y bloques de prisiones. Rara vez dormía. La victoria no se sentía como debería. No tenía un sabor dulce. Era ceniza en su boca. Cada día pasaba junto a civiles con cicatrices, sillas vacías en los comedores, nombres grabados en el muro negro de los caídos. Cada nombre era una persona, cada uno una razón por la que no podía detenerse. Entonces llegó la transmisión. No era del Consejo. Era de un mundo fronterizo en el pliegue exterior. Humanos, se dio cuenta Jared, que habían sido capturados años atrás y nunca encontrados. La cámara temblaba. Quien hablaba era un chico, quizás de 17 años, con la piel quemada por el sol y sangre en el labio. Aquí la colonia rompedora 12, dijo el chico. Somos supervivientes de los campos de esclavos Barn en Delta Core. Hemos tomado las instalaciones. Somos libres y estamos armados. Detrás de él había docenas de personas, jóvenes y viejas, todas sosteniendo armas alienígenas. Algunos llevaban piezas de la armadura de supervisores muertos como trofeos. Otros portaban restos de viejo equipo de la Tierra, remendado con cables y coraje. El chico miró a la lente. Díganle a la Tierra que estamos listos para volver a casa, o nos abriremos paso a fuego. La señal se cortó. Jared se recostó, con la mano aferrada al borde de la fría mesa de metal. Miró a la oscuridad, luego se volvió hacia Thompson y dijo: envía las naves. Tráelos de vuelta. A todos y cada uno. ¿Y si alguien intenta detenernos? Preguntó Thompson. Entonces tomaremos sus planetas también. La noticia se extendió rápidamente. La Tierra venía a por su gente. Pero lo que realmente sacudió la galaxia no fue la ira de la Tierra. Fue su eficiencia. Los humanos no eran como otras especies. No dudaban. No pasaban décadas en debates o protocolos. En menos de un mes, las recién formadas legiones de Orión de la Tierra arrasaron 3 sistemas vecinos, rescatando prisioneros, aniquilando la resistencia y convirtiendo cada base enemiga en puestos de avanzada. La galaxia había cambiado de la noche a la mañana,
y el Consejo se estaba desmoronando. Algunos miembros suplicaban aliarse con la Tierra, ofreciendo sobornos, armas, incluso lunas enteras. Otros intentaron huir, solo para ser interceptados por la flota de la Tierra o por el creciente número de especies alienígenas que se habían puesto del lado de los humanos, ya fuera por culpa o por miedo. Pero no toda la resistencia había desaparecido. Desde los oscuros confines del borde galáctico, comenzaron a surgir susurros de algo antiguo, algo furioso, el conglomerado Rasun. No habían votado sobre la esclavitud de la Tierra, no porque se opusieran, sino porque no les importaba. Los Rasun creían en una sola cosa, la dominación a través del fuego y la extinción. Y ahora, viendo al Consejo de rodillas y a los humanos en rápido ascenso, vieron una oportunidad. Una oportunidad para aplastar a la Tierra antes de que se volviera imparable. El primer ataque fue quirúrgico. Un misil sigiloso a través de un agujero de gusano, directo a la estación de retransmisión más externa de la Tierra, cerca de Plutón. Desapareció en un silencioso destello azul. Jared recibió la alerta en segundos. ¿Rasun?, dijo, triturando la palabra como si fuera vidrio roto entre los dientes. ¿Quieren guerra?, preguntó Thompson. La mirada de Jared era de acero. No, quieren una advertencia. Se puso de pie. Entonces, en lugar de eso, démosles un recuerdo. El ataque a la estación de retransmisión de Plutón fue el primer golpe directo que la Tierra había recibido en casi un año. Y no dejó supervivientes, ni cuerpos, solo cenizas y silencio. Los Rasun habían enviado un mensaje, no con palabras, sino con precisión. A diferencia de la arrogancia del Consejo, los Rasun eran algo completamente diferente. Antiguos, militaristas, fanáticos. Mientras el resto de la galaxia evolucionaba, ellos habían construido flotas, lunas de guerra y culturas de la muerte. Civilizaciones enteras se habían desvanecido en sus naves de guerra de obsidiana. Jared Cole había leído sobre ellos. Hacía mucho tiempo, notas a pie de página en archivos alienígenas robados, advertencias, en realidad. La mayoría de las civilizaciones que se encontraban con los Rasun no vivían lo suficiente para advertir a nadie más. Pero ahora, la Tierra tenía su atención. Bien. Jared no dudó. En cuestión de horas, la flota de la Tierra, apodada el Coro de Hierro, fue movilizada. 37 naves, de construcción humana e híbrida, cada una con las cicatrices de campañas anteriores, pero más peligrosas que nunca. Estas naves no estaban pulidas. No eran elegantes. Eran brutales, con cascos gruesos, cañones cinéticos y sistemas de cañones de riel que podían destrozar lunas. Su destino, Borax 5, una estación de reabastecimiento recientemente adquirida por la Tierra y ahora el lugar de otro ataque Rasun. Jared lideró la misión personalmente. Quería que vieran su rostro. Cuando la ballena de hierro salió del hiperespacio, la escena se desplegó como una pesadilla. Restos en llamas de naves humanas flotaban cerca de la órbita de la estación, sus señales de socorro aún parpadeando como los latidos de un corazón moribundo. Y en la distancia, ellos. Naves negras y elegantes con forma de dagas retorcidas, a la deriva en un silencio perfecto. Sin señales, sin lenguaje, solo presencia. La voz de Jared cortó el puente de mando como el hielo. Armas en línea. Sin advertencias, sin negociación. Se paró detrás del oficial de artillería, con los ojos fijos en la pantalla. No somos el Consejo Galáctico. No suplicamos por la paz. La primera andanada vino de la Tierra. Los cañones de riel rasgaron el vacío, martilleando la nave líder Rasun. No esquivó, no se inmutó. Simplemente recibió el golpe y luego respondió. La luz explotó en la oscuridad. Las armas Rasun no eran como las demás. No eran rayos ni explosiones. Eran desgarros en la realidad. Energía oscura desgarrando la materia, doblando las naves como si fueran de papel. Una de las fragatas de avanzada de la Tierra desapareció en un destello de estática negra. Pero la Tierra había aprendido. Las otras naves no rompieron la formación. Avanzaron. La voz del general Thompson llegó por el comunicador. Todos los escuadrones, formación Delta.
Apunten a los puntos débiles cerca de las aletas dorsales. Esos bastardos sangran como los demás. Y sangraron. El coro de hierro se abalanzó como un enjambre de perros rabiosos, destrozando las naves Rasun con todo lo que tenían. La nave de Jared disparó salva tras salva, atravesando escudos con fuerza cinética bruta. Una de las naves enemigas intentó embestir, pero fue interceptada a mitad de vuelo por un dron suicida. La explosión iluminó las estrellas con furia humana. Dentro de la ballena de hierro, sonaron las alarmas. Daños en el casco, rutas de energía, bajas en la cubierta 3. Jared no parpadeó. No lo suelten, gruñó. No pararemos hasta que su último dios muera gritando. La batalla se prolongó durante más de 6 horas. Al final, la mitad de la flota de la Tierra había desaparecido o estaba inutilizada. Pero los Rasun, aniquilados. Su nave insignia fue atraída por el pozo de gravedad de Borak 5, estrellándose contra la superficie del planeta con un rugido que agrietó el suelo por millas. Las otras huyeron o fueron reducidas a chatarra flotante. El silencio posterior fue espeluznante, pero no era paz. De vuelta en la Tierra, los supervivientes fueron transmitidos en cada pantalla recuperada de cada ciudad reconstruida. Jared se paró ante ellos, cubierto de hollín y sangre, mirando a la cámara con el peso de la venganza en sus ojos. Sangramos, dijo. Perdimos gente, gente buena. Hizo una pausa, conteniendo el aliento. Pero no se equivoquen, esto no fue una victoria. La pantalla cambió a los restos. Los nombres de los caídos se desplazaban en silencio. Esto es un mensaje, dijo, inclinándose. A cada señor de la guerra Rasun que se esconde en las sombras, vinieron a matarnos. Fallaron. Y ahora, vamos por ustedes. Cortó la transmisión. Y en el silencio que siguió, la tierra no lloró. Se preparó. Porque Jared ahora sabía la verdad. Esto ya no era solo venganza. Esto era el comienzo del reinado de la humanidad. Ya no había más votos. No más consejos. No más debates en la comodidad de salones de mármol orbitando soles a años luz de distancia. La galaxia era diferente. La Tierra la había hecho diferente. Después de Borak 5, el miedo se extendió más rápido que la luz. Especies enteras que una vez despreciaron a los humanos ahora intentaban borrar sus crímenes pasados. De repente, los archivos desaparecieron. Los viejos tratados fueron reescritos. Los registros de guerra se perdieron misteriosamente. Todos querían fingir que nunca habían sido parte del voto para esclavizar a la Tierra. Pero Jared Cole recordaba a cada uno de ellos. Y tenía nombres. Cada nombre pertenecía a un planeta. Cada planeta a una antigua raza del Consejo. Y uno por uno, esos nombres fueron tachados. No fue un genocidio. Jared se negó a convertirse en lo que ellos eran. Pero fue algo peor. Una humillación pública total. Tomen a los Barnox, la raza insectoide que redactó los primeros protocolos de esclavitud para los humanos. Jared no los bombardeó. No calcinó sus ciudades. Transmitió su rendición en vivo a 1.000 millones de espectadores humanos. La reina de los Barnox, una vez más alta que un tanque, coronada de quitina dorada, fue filmada arrodillándose frente a oficiales humanos, forzada a firmar un tratado que etiquetaba a su pueblo como una raza súbdita. A cada ciudadano Barnox se le ordenó usar un brazalete con la insignia humana hasta nuevo aviso. Sus bibliotecas fueron reescritas. Sus monumentos de guerra, derribados. La Tierra no solo los derrotó, los hizo arrodillarse. Y a través de las estrellas, los humanos lo vieron todo. En pantallas holográficas, en búnkeres subterráneos, dentro de ciudades a medio reconstruir con energía intermitente y comida racionada. Y por primera vez en siglos, lo sintieron. Poder. El mundo todavía estaba roto, pero ahora importaba. En las ruinas quemadas de Seúl, niños con miembros protésicos practicaban simulacros de batalla, blandiendo palos como si fueran rifles y gritando, coro de hierro, con fuego en los ojos. En las cuevas del norte de Canadá, una nueva generación de científicos decodificaba reliquias alienígenas, convirtiendo antiguas fuentes de energía en armas que la Tierra nunca había soñado. La Tierra no solo se estaba reconstruyendo,
estaba evolucionando. Pero Jared sabía que la evolución tenía un costo. A veces se quedaba solo en sus antiguos aposentos bajo el monte Elgón, mirando la única foto que guardaba sobre su escritorio. Su hermana, Lily, riendo, sus ojos suaves, sus manos manchadas de pintura. Había muerto en los primeros campamentos, golpeada hasta la muerte por esconder a un niño del transporte. Nunca había encontrado el cuerpo. Ya no lloraba. No podía. Solo miraba su rostro y susurraba: «Todavía te lo deben». Esa deuda era lo que lo mantenía en marcha. No el poder, no el orgullo. Deuda. Una noche, llegó un diplomático. No un alienígena. Un humano. Alto, limpio, vestido de blanco. El tipo de hombre que no había visto la guerra, pero la había observado desde pantallas seguras con una copa de vino en la mano. Hablaba con una sonrisa demasiado pulida. Deberíamos considerar terminar esta campaña. La galaxia ha cambiado. Hemos demostrado nuestro punto. Jared no respondió. Podemos convertirnos en un faro, continuó el hombre. Un símbolo de justicia, de paz. No necesitamos conquistar. Esa palabra fue un error. Jared levantó la vista lentamente. No conquistamos, dijo, con voz baja. Sobrevivimos. Cazamos a quienes nos pusieron collares en el cuello. Iluminamos las estrellas con su culpa. ¿Y ahora quieres que me detenga porque te incomoda? El hombre vaciló. Estás construyendo un imperio, dijo finalmente. Eso ya no es supervivencia. Jared se levantó, pasó a su lado y se detuvo en la puerta. La supervivencia termina cuando estemos a salvo, dijo. Y todavía no estamos a salvo. No mientras los Rasun sigan respirando. No mientras otras especies sigan susurrando sobre volver a ponernos cadenas en cuanto parpadeemos. Abrió la puerta. Lárgate de mi planeta. El diplomático se fue. Rápidamente. Se corrió la voz. Jared Cole no era un gobernante. Era un ajuste de cuentas, y la galaxia tendría que vivir con ello. De vuelta en órbita, los ingenieros de la Tierra probaron el primer martillo de eventos, un arma masiva construida a partir del núcleo de una estrella colapsada. Podía aplastar lunas. No tenía un uso oficial, pero tenía un mensaje grabado en su casco en una docena de lenguas alienígenas: nunca más. Lo llamaban el silencio rojo. El sistema natal de los Rasun, oculto en un bolsillo del espacio velado por sombras gravitacionales y agujeros de gusano camuflados, no era solo difícil de encontrar. Estaba destinado a no ser encontrado. Los Rasun se habían asegurado de ello, no porque temieran un ataque, sino porque temían testigos. Lo que hacían en su mundo natal no necesitaba supervisión ni leyes. Era donde criaban a sus sacerdotes de guerra, entrenaban a niños verdugos y convertían planetas enteros en templos de matanza. Sin diplomacia, sin política, solo dominación refinada y adorada. Pero ahora Jared lo había encontrado. Se necesitaron las mentes más brutales de la Tierra para descifrar el mapa estelar que conducía allí. Refugiados, traidores, archivistas alienígenas perseguidos dispuestos a delatar a los Rasun a cambio de seguridad en la Tierra. Jared les prometió protección y cumplió. Ahora era su turno de entregar otra cosa: venganza. Los restos del coro de hierro, ahora reforjados en una nueva flota llamada el Motor Pálido, se dirigieron hacia el silencio rojo en perfecta formación. No eran naves exploratorias. No eran exploradores ni diplomáticos. Eran cuchillas diseñadas para el desmembramiento planetario. Al mando, Jared se encontraba en el corazón de la Cortagargantas, la nave insignia nacida de los huesos de 3 acorazados alienígenas y fusionada con un motor de espiga de neutrones. Parecía una cicatriz arrastrándose por el espacio. Cuando salieron del hiperespacio, se hizo el silencio. El silencio rojo no era solo un nombre poético. Era real. Sin señales, sin frecuencias, sin luz de la estrella negra de los Rasun que pulsaba en lenta agonía. Solo la opresiva e interminable oscuridad hasta que, de repente, ahí estaba. Surcar, el mundo natal de los Rasun. Un mundo tan oscuro que curvaba la luz. Anillos de hueso y hierro orbitando plataformas de esclavos.
Gigantescos cañones de defensa planetaria fusionados con rostros gritando grabados en la piedra. No era un planeta. Era una herida en la galaxia. Jared lo observó todo sin parpadear. Comiencen. El motor pálido avanzó. Las naves Rasun surgieron del vacío en silencio. Destructores masivos en forma de media luna, erizados de armamento de grietas del vacío. No hubo comunicación, ni advertencia, solo una guerra que había esperado demasiado. Y la Tierra no parpadeó. El primer enfrentamiento duró 13 minutos. 4 naves de guerra Rasun se desintegraron, destrozadas por singularidades tácticas que la Tierra había desarrollado usando núcleos enemigos recuperados. La Tierra perdió 2 destructores, pero no a sus tripulaciones. Eran fantasmas controlados por IA, diseñados para parecer tripulados. Una trampa brutal. A las 2 horas, el motor pálido había alcanzado la órbita de Surkar. Jared dio la orden. Envíenlo. El martillo de evento se desprendió de su portador, un titán flotante que ardía con luz estelar interna. Su trayectoria estaba fijada en la capital militar de Surkar, Kalat Barn, una ciudad-fortaleza construida dentro de un cañón de vidrio negro. Cuando el martillo cayó, no solo golpeó, borró. El cañón se derritió. La fortaleza gritó. Un hongo de plasma rojo brillante estalló en la atmósfera superior. Por primera vez en la historia registrada, los Rasun transmitieron una señal. No eran palabras. Un único chillido. El dolor de los dioses. Las naves Rasun vacilaron. No se retiraron, pero dudaron. Y eso fue todo lo que la Tierra necesitó. Jared llevó la cortagargantas a través de la brecha, directamente a la estratosfera. Llovieron misiles. Ráfagas de PEM crepitaron por los cielos. Ciudades enteras de los Rasun comenzaron a colapsar bajo el peso de la furia de la Tierra. Sin piedad, sin cuartel. Cada acto reflejaba lo que ellos habían hecho a los humanos décadas atrás. Solo que ahora, los humanos tenían el control. En las ruinas de Kalat Barn, Jared salió del transporte de desembarco con su equipo de élite terrestre. Ex-esclavos, ex-soldados, ex-víctimas. Ni uno solo de ellos vino por conquista. Vinieron a enterrar el mito de la supremacía Rasun. Y en el corazón del palacio encontraron al alto líder de sangre, un ser monstruoso, todo placas de hueso y tentáculos, hablando en una docena de lenguas. Miró a Jared como a un insecto curioso. Incluso ahora, aprendieron bien, siseó. Jared levantó su rifle de pulso. Aprendimos de los mejores, dijo. Y luego, nos volvimos mejores. Apretó el gatillo. La cabeza del alto líder se echó hacia atrás, explotó y se derrumbó en cenizas. Sin discursos, sin juicio, solo consecuencias. Al final del día, la bandera de la Tierra, una simple estrella negra sobre un fondo gris acero, ondeaba sobre Surkar, no como un símbolo de conquista, sino como una advertencia. La humanidad había sido esclavizada, burlada, subestimada. Ahora se encontraban en el borde de la galaxia con fuego en las venas e historia bajo sus botas. Y por primera vez desde que las estrellas habían dado a luz a la vida, nadie se atrevió a reírse de la Tierra de nuevo. La galaxia ya no se reía. No después de Surkar. No después de que la ejecución del alto líder de sangre fuera transmitida sin censura a cada sistema que la Tierra podía alcanzar. El disparo final se había propagado por las estrellas como un evento religioso. Algunas civilizaciones lloraron, otras vitorearon. Unas pocas guardaron silencio y apagaron sus comunicaciones de largo alcance por puro miedo. El mensaje era claro, la Tierra no solo era libre. La Tierra era intocable. Pero el poder real, no viene sin podredumbre. Y Jared Cole podía olerla. Comenzó sutilmente. Un retraso en las comunicaciones de la flota por aquí. Un informe de bajas falsificado por allá. Al principio, Jared pensó que era solo el habitual colapso burocrático, del tipo que siempre se desliza una vez que los gobiernos se sienten seguros. Pero entonces un nombre apareció en su terminal encriptada. Almirante Rouen Medk, un viejo aliado, uno de los comandantes originales de los primeros contraataques. Un táctico brillante, un luchador brutal, y últimamente, un susurro en demasiados lugares oscuros.
Jared revisó un informe enviado por su oficial de inteligencia. Rowan se había reunido con varios delegados coloniales independientes de antiguos mundos del Consejo. Los registros mostraban intercambios de esquemas de armas, posiciones de la flota, incluso códigos de tropas. Traición. Excepto que Jared no quería creerlo. No de Rowan. Así que fue a averiguarlo por sí mismo. Tomó una nave sigilosa, sin escoltas, sin fanfarria, y voló a Axiom 7, el aislado planeta fortaleza donde Rowan había estacionado sus fuerzas para la reconstrucción y el entrenamiento. Axiom 7 era frío, cubierto de llanuras de escarcha y torres celestiales, perfecto para guardar secretos. Jared aterrizó sin autorización, marchando por la bahía de aterrizaje con una pistola de pulso a su lado y una furia en sus entrañas. Rowan lo estaba esperando. No esperaba una visita, dijo, sonriendo de lado, con los brazos cruzados mientras su oficial de mando se paraba torpemente detrás de él. La respuesta de Jared fue un gruñido. ¿Estás traicionando a la Tierra? ¿La Tierra? Rowan rió con amargura. ¿Te refieres a tu imperio? ¿A tu culto de venganza? Jared, esto ya no es la Tierra. Eres tú. Solo tú. Tu cara en cada victoria. Tu nombre en cada espada. La mandíbula de Jared se tensó. No construí un culto. Construí protección, algo en lo que solías creer. Todavía lo creo, pero no así. No con miedo. Jared se acercó más. El miedo es lo único que nos mantuvo vivos. ¿Crees que estamos vivos? Espetó Rowan. La mitad de nuestra gente se muere de hambre en colonias fronterizas mientras tú lanzas bombas de neutrones para dejar claro un punto. La Tierra no sobrevivió para convertirse en lo que odiaba. Silencio. Solo el zumbido de los generadores y la respiración de los soldados demasiado asustados para interrumpir. Jared lo miró a los ojos. ¿Y qué? ¿Vas a traer de vuelta al Consejo? ¿Negociar con los mismos cobardes que nos vieron arder? La voz de Rowan bajó. Construiré algo nuevo. Sin ti. Y eso fue todo. Rowan no intentaba arreglar la Tierra. Intentaba reemplazar a Jared. El disparo fue rápido. No de Jared. Desde atrás. Un dardo de riel atravesó a la segunda al mando de Rowan. Cayó al suelo antes de que nadie pudiera gritar. Jared no se inmutó. Ese fue tu disparo de advertencia. El rostro de Rowan se torció. No de miedo, sino de arrepentimiento. Ya no eres el hombre que nos liberó de las cadenas. No, dijo Jared, dándose la vuelta. Soy el hombre que se asegura de que no volvamos a llevarlas jamás. Dejó a Rowan con vida. Apenas. De vuelta en la cortagargantas, Jared se sentó solo en la oscuridad, con las manos ensangrentadas y el pecho dolorido. No habló, no se movió, solo miró las estrellas. ¿Tenía razón Rowan? ¿Había ido Jared demasiado lejos? ¿Se había convertido en el mismo tirano que la Tierra una vez temió? Pero la duda no podía detener lo que ya había comenzado. Esa noche, 2 colonias más declararon su independencia. Esa semana, una flota civil humana desapareció cerca del sistema Grelex. Ese mes, llegó un mensaje de una sonda de espacio profundo cerca del borde galáctico. No era una llamada de socorro, era una advertencia. Algo más grande que los Rasun estaba observando ahora, y se había fijado en la Tierra. La señal llegó, entrecortada, casi como un susurro enterrado bajo la estática. Al principio, la red de espacio profundo de la Tierra la descartó como radiación de fondo. Algún sol moribundo tosiendo su último aliento. Pero luego vino el patrón. Un pulso a intervalos perfectos. Coordenadas. Binario. Y luego, en un inglés antiguo de la Tierra inconfundiblemente claro, recordamos el fuego. No era humano, pero los conocía. Y eso aterrorizó a Jared más de lo que los Rasun jamás lo habían hecho. Durante días, el comando orbital de la Tierra se esforzó por decodificar el mensaje por completo. Cientos de lingüistas, exocriptólogos e IAS renegadas se conectaron como una mente colmena. Lo que encontraron no era solo una advertencia. Era una invitación a un sistema mucho más allá de cualquier ruta cartografiada. Una zona en blanco más allá del borde galáctico. ¿Qué vivía allí? No había registros, ni memoria,
Ni siquiera los archivos Rasun contenían menciones de esa región. Y si esos monstruos no se habían atrevido a registrarla, eso significaba una cosa: le temían. Jared no dudó. Movilizó la cortagargantas, escoltada solo por otras 2 naves, Dogma y Reliquia. Sin una flota masiva, sin bombas, solo él y un equipo de fantasmas curtidos en la guerra que ya no creían en la muerte. Antes de irse, Rowan envió un último mensaje: si mueres ahí fuera, espero que sea porque finalmente encontraste algo que valga la pena temer. Jared no respondió, porque el miedo ya no era el problema. El propósito lo era. El viaje duró 7 días a través de corredores hiperespaciales inexplorados, lugares donde el tiempo se doblaba y los sensores mentían. Las estrellas se dispersaron, el espacio se volvió frío, como si no quisiera ser conocido. Y entonces, el sistema emergió. Un planeta, negro como la tinta, orbitando una estrella que pulsaba como un corazón que se ralentizaba. Había naves orbitándolo, inmóviles, sin vida. Civilizaciones muertas. La Tierra no reconoció ninguna de ellas. Sus cascos estaban fosilizados, algunos perforados por rayos de energía que ni siquiera parecían armamento, más bien cortes quirúrgicos de dioses. Y flotando entre ellas había una estructura, masiva, angular, viva. No era una estación. No era una nave. Era una mente. Jared se acercó con los escudos levantados y las armas desactivadas. No tenía intención de atacar. No aquí. No sin entender. Atracaron. La esclusa de aire se abrió con un silbido hacia un corredor que parecía tallado en obsidiana. Las paredes brillaban con símbolos cambiantes. Algo más profundo que el lenguaje. Memoria, quizás. Una voz los saludó. No en voz alta. Dentro de sus mentes. Quemaron sus cadenas. Bien. Ahora las llevan ustedes. Jared se quedó helado. ¿Quiénes son? Somos lo que viene después de los tiranos. Los que observan a los esclavos convertirse en monstruos. Los que recuerdan el eco de cada grito que le hicieron escuchar a la galaxia. La voz no acusaba. Observaba. Su equipo se estremeció. Algunos cayeron de rodillas, agarrándose la cabeza. Jared permaneció de pie. Sobrevivimos. Teníamos que hacerlos pagar. Y lo hicieron. Pero ahora enfrentan el costo de ese fuego. El corredor se abrió a una cámara. Un espejo tan alto como un rascacielos los enfrentaba. Sin reflejo, solo imágenes. Jared vio la Tierra, luego a los Rasun, luego a la Tierra de nuevo, pero diferente. Peor. Ciudades con forma de armas, cielos llenos de flotas, niños marchando en silencio. Se vio a sí mismo en un trono de huesos, sin rostro e inmóvil. Retrocedió. ¿Qué es esto? Tu legado. A menos que elijas otro camino. La voz no ofreció acertijos, ni amenazas, solo una elección. Regresar y gobernar con fuego, o marcharse y dejar que la tierra se convierta en algo más que venganza. Jared no dijo nada. Se quedó mirando el espejo. Luego se dio la vuelta. Cuando dejaron la estructura, ésta no lo siguió. Cuando regresaron al espacio conocido, la voz no volvió a llamar. De vuelta en la Tierra, las cosas habían cambiado. Las colonias que una vez intentaron separarse, se detuvieron. Rowan no envió más mensajes. El miedo que había comenzado a extenderse se había atenuado, reemplazado por la incertidumbre. Una grieta en la tormenta. Jared convocó una cumbre. Sin discursos de guerra, sin ultimátums. Se paró ante los primeros líderes unidos de la Tierra, los supervivientes de cada especie que habían estado junto a los humanos cuando las estrellas ardían. Y dijo solo 3 palabras. Esto se acaba ahora. Todavía habría justicia. Pero no más guerras por orgullo. No más imperios construidos sobre cenizas. La Tierra lideraría, pero no conquistaría. Y en la oscuridad más allá de las estrellas, algo antiguo sonrió. Porque los que sobreviven al fuego no siempre son los que lo iniciaron. La galaxia había votado por esclavizar a la Tierra. Ahora, verían a la Tierra convertirse en su salvación o en su juez. La elección era